Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Es un gozo, es un placer que puedas estar en esta mañana acompañándonos, que hayas venido con un corazón dispuesto para adorar, para exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En esta mañana yo quiero invitarte a que dispongas tu corazón, a que prepares tu corazón para venir a adorar y exaltar al Señor. No sé cuál sea las circunstancias que puedas estar atravesando, si estás atravesando alguna prueba, alguna dificultad, si te encuentras en esta mañana triste, afligido, afanado, angustiado. Yo creo y tengo la convicción de que hoy Dios hará cosa grande en tu vida, de que hoy será el Señor ministrando tu vida a través de su Santo Espíritu, que sea Él en esta mañana ministrando tu alma. Todo tu ser sea ministrado por tu presencia, cobres nuevas fuerzas, que toda ansiedad, que toda tristeza, que toda preocupación se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te invito a que hoy tú puedas venir y descansar en Él. Puedas decirle: Padre, aquí estoy, te entrego todas las cargas que puedan haber en mi corazón, te entrego todo lo que me impide hoy disfrutar de tu paz y de tu gozo, y hoy vengo y me rindo y me doblo y postro mis rodillas ante ti para adorarte y para exaltarte. Y dice la palabra en Isaías 25, versículo 1: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad. Y fíjate lo que dice aquí el profeta Isaías, dice: Señor, tú eres mi Dios, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de Jacob, de Abraham, de todos estos grandes hombres de la fe, es tu Dios también. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él no solo obró a favor de su pueblo, sino que obra hoy también a favor de nosotros. Dice: te exaltaré y alabaré tu nombre. ¿Por qué? Porque tus planes, porque tus consejos, porque todo lo que Dios ha determinado es verdad y firmeza. Y el propósito que Dios ha determinado para tu vida, ese es el propósito que se cumplirá. No importa cuántas cosas se levanten, no importa lo que digan. Cree en esta mañana que el propósito de Dios, que los planes de Dios son aquellos que se cumplen en tu vida. Padre, te damos hoy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que guarda tu pacto a millares y millares, Señor. Tú eres un Dios que ha escogido a cada persona que está en esta mañana conectada. Tú eres un Dios que tiene un propósito para cada alma, Señor, que se acerca a ti, Señor. Y tú dices que tus planes son firmeza, que tus planes son verdad, Señor. Y no importa, Padre Celestial, lo que podamos experimentar, las pruebas que tengamos que atravesar, tu palabra es firme, tu propósito se cumple, Señor, en cada vida, en cada corazón. No importa lo que el enemigo intente levantar, Señor, se establece tu voluntad en cada persona que cree en ti, Señor, en cada persona que en esta mañana ha venido a buscarte con un corazón dispuesto, Señor. Yo clamo a ti para que se cumpla tu propósito, Señor, para que hoy, Señor, sean ministrados con tu presencia, Señor, para que hoy ellos salgan diferentes, Padre. Ven, Señor, ministra cada vida, ministra cada corazón. Hoy damos gloria a ti, Padre. Ven, Señor, ven, Señor, muéstranos más de tu corazón.
ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Oh,
Si yo te exalto, dile al Rey, si yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, oh yeah, oh yeah, y a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Amén, Señor. Toda la gloria, todo el honor, todo el poder, todo el imperio sea para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que se hace real, aquel que se mueve y se pasea en medio de las alabanzas de su pueblo, aquel que mira y no desprecia un corazón contrito y humillado. Ese es el Dios al cual hoy adoramos, Señor, y nosotros hoy clamamos a ti, Padre, para que seas tú abriendo nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para verte, para conocerte, Señor, para entender, Señor, tu propósito, tu voluntad para cada uno de nosotros. Anhelamos verte, Señor. Anhelamos conocerte, anhelamos más de tu presencia, Señor. Anhelamos contemplar tu majestad, Señor, ser testigos de tu poder y de la manifestación de tu Santo Espíritu, que yo creo y sé que se está moviendo, que se está paseando en cada casa, en cada familia, en cada corazón. Es tu presencia, Señor, es tu presencia la que se mueve y se pasea. Y yo te invito a que hoy tú puedas decirle al Señor conmigo: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Vamos, iglesia, a adorar al Señor.
Jesucristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Queremos verte, Señor, queremos conocerte cada día más y más. Que seas tú en esta mañana, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas a través de la palabra de esta mañana, Señor. Que salgamos cambiados y transformados por el poder y la unción de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén. Doy toda la bienvenida en esta mañana a las personas que se están conectando hasta este momento. Deseo que sea el Señor en esta mañana hablando a tu vida y a tu corazón. Si nos acompañas por primera vez, bienvenido a la familia de Semilla de Reino. Te invito a que puedas seguirte conectando, creciendo espiritualmente, alimentando tu espíritu para que seas fortalecido por el poder y la unción del Espíritu Santo. De esta forma, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Recuerda que nuestro canal es Semilla de Reino, Iglesia Cristiana. También puedes seguirnos en Facebook como Semilla de Reino, Iglesia Cristiana, y en Instagram como Semilla de Reino. Recuerda también que nuestros servicios son todos los domingos a las 9:30 de la mañana, así que te invito a que en ese día tú puedas levantarte muy de temprano, puedas disponer tu corazón y conectarte con nosotros y acompañarnos en este servicio de adoración y de palabra. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que está por venir. Iglesia, muy buenos días, qué alegría volver a tenerlos aquí juntos, todos reunidos en pos de la palabra de Dios. Hoy tengo el privilegio de poder compartir el mensaje
Personalmente, el mensaje que les traigo en esta mañana quería predicarlo hace algunos meses, porque es un personaje que me encanta, que muchas veces pasa desapercibido cuando leemos las Escrituras, pero yo haciendo el análisis de su vida, hay mucha riqueza que podemos aprender de este personaje, ¿sí? Hoy vamos a hablar de que este hombre del que ahorita vamos a hablar, de aquel personaje que les voy a comentar en esta mañana, tuvo un encuentro personal con Jesús, un encuentro en el cual él nunca más sería el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellas personas que tienen un encuentro con Jesús jamás vuelven a ser las mismas, ¿sí? Y este hombre pasó de ser un simple incrédulo, ¿sí? Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, llegó a ser uno de los pilares, un referente en la iglesia de Jerusalén. Y a mi modo de ver, este hombre entendió a la perfección lo que significaba ser un discípulo de Jesús, lo que significaba ser un cristiano, ¿sí? Y a pesar de que este hombre nunca siguió a Jesús en sus 3 años de ministerio, ¿sí? La palabra de Dios no habla mucho, no da mucha luz sobre este personaje, sobre su vida, como de pronto lo podemos ver en Pablo o en Pedro, donde nos relatan en todo Hechos cómo era su ministerio de estos dos grandes de la iglesia, ¿sí? Pero sí tenemos una carta completa que él nos ha dejado y podemos ver su carácter, cómo era su fe, cómo concibía el cristianismo, y nos ha dejado muchos consejos, muchas enseñanzas que hoy vamos a hablar acerca de este personaje. Y me refiero a Santiago o a Jacobo, el hermano de Jesús. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo en las manos de Dios, y que sea a través de la palabra y de la vida de Santiago que hoy podamos tener una enseñanza que transforme, que podamos aprender y tener ese encuentro que puede transformar tu vida y la mía. Tal vez tú ya has tenido un encuentro, hermano que me escuchas, ¿sí? Y hoy voy a hablar también acerca de qué sucede con ese encuentro. Que el encuentro con Jesús no es simplemente un momento, una experiencia aislada, sino que trasciende más a toda nuestra vida. Y para ti que me acompañas también, si es la primera vez que tú nos acompañas, tal vez esta pueda ser el momento que puedas tú tener ese encuentro con Jesús. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí juntos, reunidos como familia, como hermanos en la fe, Señor, aprendiendo un poco más de tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú dándonos entendimiento, sabiduría para comprender y entender tu palabra en esta mañana. Úsame como instrumento de bendición para todos mis hermanos que me están escuchando en este momento, y que esta palabra sea de gran bendición y que podamos recibirla con fe y ser edificados, consolados y exhortados por tu palabra, Señor. Toma el control en este momento. Te alabamos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de Jacobo o de Santiago, que son la misma persona. Este Jacobo y Santiago era el hermano de Jesús, ¿sí? ¿Quién fue Jacobo o Santiago? ¿Sí? En la Biblia vamos a encontrar diferentes Jacobos y Santiagos en los evangelios, en Hechos, ¿sí? En algunas cartas de Pablo, pero generalmente vamos a ver mucho más en los evangelios, ¿sí? Porque en los evangelios aparecen diferentes Jacobos y Santiagos, y esto puede generar mucha confusión al lector que hasta ahora está leyendo la palabra. A mí me pasó cuando yo estaba empezando a leer la palabra que habían muchos Jacobos y Santiagos, y uno pensaba que eran diferentes personas, pero muchas veces es la misma persona, ¿sí? Por lo menos Jesús tenía 2 Jacobos, ¿sí? Tenía 2 Jacobos, Jacobo el hijo de Zebedeo y Jacobo el hijo de Alfeo. Otro Jacobo
o Santiago, que aparece en los evangelios, es el padre de Judas, que no es el Iscariote, ¿sí? Porque Jesús también tuvo 2 Judas, ¿sí? Entonces, este Jacobo o Santiago era que estamos hablando en esta mañana, vuelvo y digo, es el hermano de Jesús. Él no fue uno de los 12 apóstoles, ¿sí? Él no caminó con Jesús en sus 3 años de ministerio. Jacobo era un nombre muy común en los tiempos de Jesús, ¿sí? Como por ejemplo hoy en día poder decir un Pedro, un Carlos, un Andrés. Son nombres comunes que se podían repetir, por eso vemos tantos Jacobos en los evangelios, ¿sí? Pero no son los mismos, y hoy vamos a aprender un poquito de eso, ¿sí? ¿Por qué Jacobo y Santiago son los mismos? Cuando tú lees de pronto, porque eso se intercambian esos nombres dependiendo del traductor. Y es que cuando la iglesia de Roma llega y empieza a traducir del griego al latín, San Jacobo, como aparece, como lo colocaban ellos, al traducirlo al latín se llamaba San Jacob, y por eso al traducirlo al español queda Santiago, ¿sí? Por eso Jacobo, San Jacob y Santiago son lo mismo, solo que San Jacob es en latín y Jacob es en griego y Santiago es en español. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿quién era Santiago? ¿Sí? Como dije en la introducción, casi no nos da mucha información de este personaje, salvo algunas excepciones que vamos a mirar. Y la primera vez que él aparece en los evangelios se encuentra en Mateo capítulo 13, del versículo 53 al 55. Acompáñame a esa lectura. Y dice: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, algo que aquí nos enseña la palabra es que Jesús tenía hermanos y hermanas, ¿sí? Y no me refiero a hermanos y hermanas espiritualmente hablando, sino terrenalmente, humanamente, ¿sí? Y vemos que Jacobo aparece como primero. Dice, ¿no era su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Era como si Jacobo fuera el siguiente después en la lista después de Jesús, porque recordemos que Jesús era el primogénito de María y de José, ¿sí? Entonces vemos que Jesús tenía esos hermanos, y esto sucedió cuando Jesús estaba en Nazaret. Jesús venía predicando y él volvió a su tierra, ¿sí? A donde se había criado, porque recordemos que Jesús nace en Belén, pero se cría en Nazaret. Cuando vuelve a Nazaret, entra en la sinagoga, empieza a enseñar, y todos se sorprendían de la sabiduría y de los milagros que él hacía, ¿sí? Lo curioso era que ellos se sorprendían, pero no creían. Es curioso. Veían hacer Jesús milagros, veían hablar a Jesús con sabiduría, pero no creían en él, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo Santiago aparece como hermano de Jesús, ¿sí? Siendo su hermano, otra característica de Jacobo o Santiago era que no creía en Jesús. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 5. Dice: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces,
manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es increíble ver cómo estas personas o estos hermanos de Jesús que se habían criado con él, que lo habían visto, y ver de repente una transformación en su vida, cómo habla con sabiduría, cómo empieza a hacer milagros, no creían en él. No me refiero solo a Santiago, todos sus hermanos, pero como hoy estamos hablando de Santiago o de Jacobo, Jacobo no era un incrédulo. Y vemos cómo critican el ministerio de Jesús. Dice, sal de aquí. Sí, porque Jesús necesitaba subir, pero Jesús iba a subir de otra forma, a escondidas. Pero sus hermanos le critican, que vaya y se manifieste, que acaso él no quería fama, porque básicamente lo que sus hermanos les está diciendo es eso. Vaya, haga milagros para que su fama crezca y para que todas las personas se den cuenta de quién es él. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos ha pasado igual, a todos los que creemos. ¿Cuántas veces no nos han criticado porque creemos en Jesús, porque critican nuestro ministerio? Así como Jesús sufrió críticas en su ministerio, en su forma de llevar el mensaje, ¿cuántos de nosotros no nos han criticado? A ti no te han criticado, a tu familia, a tus hermanos. Te dicen aleluya, el pastor, el evangélico. A todos nos ha pasado. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, me decían, ahí llegó Jesús a predicar. Todos los que hemos decidido creer en Jesús, en algún momento vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados. Pero eso a nosotros no nos debe importar. A nosotros nos debe importar lo que piense Jesús de nosotros. ¿Sí? Algo que también vamos a ver en Santiago es que él fue un testigo ocular de la resurrección de Jesús. Él fue testigo de la resurrección de Jesús en gloria. ¿Sí? Y este fue el encuentro que tuvo Santiago con Jesús. Después de este encuentro, él nunca más sería el mismo. Y esto no lo vemos ni en los evangelios ni en los hechos. Esto nos lo cuenta Pablo cuando está hablando acerca de la resurrección. Y muestra cómo Jesús se le fue presentando a cada una de las personas que venían rodeando a Jesús. Y eso lo vemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8. Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Este es el versículo clave. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Recordemos que aquí Pablo estaba escribiendo de cómo se le había aparecido a todos y obviamente al escribir él dice cómo se le apareció a él de último. Lo que me llama a mí la atención y es que es un pequeño fragmento de ver cómo entre todos sus hermanos terrenales, que yo creería que se le presentó a todos, pero vemos cómo la palabra registra que se le presentó, se le apareció a Jacobo. Jacobo pudo ver la gloria manifestada de Cristo. Después de este encuentro, este hombre jamás volvería a ser igual. Después de ser un hermano incrédulo que criticaba el ministerio de Jesús, pasó a tener un encuentro personal, el cual su vida cambiaría para siempre, para siempre. Y vemos cómo se manifiesta no solo a Jacobo, sino a 500 personas y por último a Pablo. ¿Sí? ¿Qué me llamaba la atención de este versículo? Cómo resalta su hermano. Jesús tuvo misericordia de aquel que lo criticaba. Jesús tuvo misericordia de su hermano al ver que ellos no creían en su ministerio. ¿Y en quién se convirtió este personaje? ¿En quién se convirtió este héroe bíblico? ¿Sí? Miremos lo que nos sigue contando el apóstol Pablo sobre él en Gálatas capítulo 2 del versículo 7 al 9. Dice: antes
Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí vemos en quién se transformó Jacobo o Santiago, porque dice Pablo en el versículo 9, porque Pablo venía dice que después de 13 años subió a Jerusalén a buscar a las cabezas de la iglesia, ¿sí? A los apóstoles. Y dice que se encontraba Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, como pilares de la iglesia. Y algo que me llama la atención es que primero nombra a Jacobo y después a Pedro y a Juan. Los puso al mismo nivel en liderazgo. Y no me estoy refiriendo a que Jacobo fuera uno de los 12. No me refiero a eso, porque Pedro y Juan hacían parte de los 12 y Jacobo era su hermano. Pero ¿por qué lo coloca de primero? Porque Jacobo se convirtió en el primer obispo de la iglesia de Jerusalén. Por eso la palabra dice que eran como columnas. De pasar de alguien que no creía, llegó a ser una persona muy relevante, con mucha influencia en la iglesia primitiva. Ver cómo esta persona, después de ese encuentro, nunca más volvería a ser la misma. Y cuando yo analizaba la vida de este hombre, me ministraba muchísimo, porque ¿cuántos de nosotros no creíamos en Jesús hace muchos años? O tal vez si tú estás en este momento, si tú decides creer en Jesús, créeme que Jesús te puede cambiar y transformar la vida para siempre. Te puede llevar a lugares que tú ni te imaginas. ¿Qué sucedió con su hermano? Se convirtió en un pilar, se convirtió en el primer obispo de la iglesia, ¿sí? ¿Y por qué lo menciona? Primero, porque Pedro y Juan tenían que hacer la obra misionera. Tenían que esparcir el evangelio por todo el mundo antiguo, pero alguien tenía que quedarse en la iglesia de Jerusalén administrándola, pastoreando a la iglesia de Jerusalén, y ese cargo le tocó a Santiago. ¡Qué privilegio que el hermano Jesús fuera el que se encargó de pastorear a esa primera iglesia! ¿Sí? Ya que sabemos quién era Santiago, ahora miremos qué nos dejó él. ¿Sí? Son pocas las veces que aparece, y eso me llama mucho la atención, porque siendo tan pocas las veces que aparece, nos dejó toda una carta, en la cual yo te invito que tú la leas. ¿Por qué? Porque solo tiene 5 capítulos, en la cual vemos su carácter, su fe, cómo concibe el evangelio, y ahí aprenderás muchísimo. El solo hecho de solo mirar el primer versículo, vemos cómo fue transformado su vida. En Santiago 1:1 dice la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mira lo que dice solo en ese pequeño versículo. Cómo de los evangelios, de pasar a criticarlo, ahora lo llama siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Está reconociendo el señorío, está reconociendo que Él es un siervo del Señor. Fácilmente Él podría haber escrito, y hermano de Jesús, el obispo de Jerusalén, pero aquí vemos una reverencia, algo que nos falta muchísimo a todos cuando tenemos el conocimiento de Cristo. Muchas veces carecemos de esa reverencia cuando nos sentamos a escuchar la palabra, cuando leemos la palabra, cuando oramos, y vemos cómo este hombre dice que Él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus. ¿Sí? Vemos cómo la humildad que este hombre transmite con estas palabras. Y eso me llamaba mucho la atención. ¿Y qué nos puede enseñar Santiago en su carta? Miremos lo que dice el capítulo 2, versículo 21
Mira lo que dice para la enseñanza de esta mañana. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Mira, ¿cómo yo puedo salvar mi alma? ¿Cómo yo puedo tener ese encuentro con Jesús? ¿Cómo yo puedo transformar mi vida? Porque dice que nosotros debemos salvar nuestra alma. ¿Cuándo? ¿Cómo funciona eso? Cuando recibimos la palabra con mansedumbre. ¿Y cómo yo recibo la palabra con mansedumbre? Santiago nos lo está diciendo en el versículo 21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Son dos cosas diferentes que están entrelazadas entre sí. La primera es desechando inmundicia. Inmundicia hace referencia a todos los actos que hacemos, ¿sí? Lo que hablamos, todo lo que manifiesta nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, lo que hacemos cuando robamos, cuando fornicamos, cuando insultamos, cuando hacemos todo lo que hace referencia a nuestras acciones y actos. Eso lo vemos todo en el Antiguo Testamento. Aun cuando uno se arrodilla ante un ídolo, eso es una obra inmunda ante los ojos de Dios. ¿Sí? Eso es lo primero, nuestras acciones. ¿Qué estás haciendo tú en este momento? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en una relación ilícita delante de los ojos de Dios? ¿Estás robando? ¿Estás mintiendo? ¿Estás adulterando? ¿Qué estás haciendo tú en tu vida? ¿Cómo estás? Solo tú y Dios sabes. ¿Cómo estás en este momento? ¿Sí? Y la segunda parte que dice, y abundancia de malicia. Eso que hace referencia a nuestra mente, a nuestros pensamientos. ¿Y por qué digo que están entrelazadas? Porque cada cosa que hagamos primero nace en un pensamiento. Primero se concibe en nuestro hombre interior y después se manifiesta en nuestro hombre exterior. Y es cuando se concibe el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Entonces, es imposible que yo reciba con mansedumbre la palabra de verdad en mi corazón si yo no he desechado de mí mis actitudes, mi forma de ser, mi pecado, mis hábitos, y si yo no he limpiado también mi mente. ¿En qué has pensado tú las 24 horas? ¿Qué estás pensando tú? ¿Piensas en maquinar cosas malas, en engañar, en robar a alguien, en ser infiel? ¿En qué estás pensando? Es imposible que nosotros nos acerquemos con humildad, porque eso, y también algo que le pasó a Santiago era su orgullo. Eso es una abundancia de malicia. En su corazón había orgullo que le impedía creer en el ministerio de su hermano. Y mucha gente es orgullosa, y mucha gente ni sabe que es orgullosa. Cuando le dicen las verdades, cuando a través de la palabra uno le exhorta y le hace ver sus errores, muchas personas se excusan en su forma de actuar y de pensar. Pero hasta cuando no aprendemos a ser humildes, no vamos a poder recibir esa palabra con mansedumbre que es implantada en nuestro corazón. ¿Para qué? Para salvar nuestras vidas. Por eso, no vamos a poder tener un encuentro con Jesús para aquellas personas que no conocen. Si tú primero no reconoces tu pecado, si primero tú no reconoces tus errores, es imposible. Para que tú tengas ese encuentro que puede transformar tu vida, tienes que despojarte de todo lo malo que hay en ti. Pero tú me dirás, pero es que yo ya soy cristiano, ya conozco, ya tuve un encuentro con Jesús. ¿Sí? Pero mira lo que dice el versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuándo nos engañamos a nosotros mismos? Cuando simplemente somos oidores de la palabra. ¿Sí? La palabra nos demanda a ser hacedores. Y hay muchas personas que sí profesan ser cristianos, van a la iglesia, se congregan solo los domingos, pero su vida entre semana, ¿cómo es? Y es que tener un encuentro con Jesús no se trata solamente
de una experiencia aislada, sino de un constante crecimiento de su plenitud como Dios. Eso es tener un encuentro. Básicamente, nuestro encuentro con Jesús es todos los días, en intimidad, en oración. Yo no puedo decir soy cristiano porque en algún momento Dios me habló a mi vida. No, porque la palabra nos demanda ser hacedores, y ser hacedores demanda toda mi vida estar practicando y no caer en solamente oír, porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero sus vidas no dan esos frutos y básicamente se están engañando a sí mismos, que fue lo que le sucedió a los fariseos de la época de Jesús, a los religiosos que tenían mucho conocimiento, pero no vivían, no eran hacedores de esa palabra. Y ya para finalizar, ¿por qué es importante y por qué yo me refiero a que tener un encuentro con Jesús hace referencia a mi caminar diario con Él, a tener intimidad con Él? Mira lo que dice Efesios 4, versículo 12 y 13. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Aquí se está refiriendo a los 5 ministerios, a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, ¿sí? A estos 5 ministerios. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Sabes cuándo vamos a alcanzar esa medida de fe, esa plena comprensión de Cristo? En la eternidad. En esta vida vamos a tener un encuentro con Jesús, un entendimiento parcial, porque hay muchas cosas que la palabra guarda silencio, ¿sí? Como dice Pablo, en este momento solo lo vemos a través como de un velo, pero cuando ese velo sea quitado, lo veremos tal cual como Él es. En la gloria eterna viviremos pasando toda una eternidad conociendo a Cristo. Porque ¿cómo el hombre va a poder entender a un Dios eterno en esta vida? Eso es imposible. Por eso es importante que mi encuentro con Jesús no solamente sea, ay, porque es que hoy el pastor me habló, porque esta palabra me llegó. No es así. El encuentro con Jesús es diario. Yo todos los días tengo que estar en constante crecimiento hasta llegar a esa medida de fe, de esa plenitud de Dios. ¿Sí? ¿Hace cuánto tú no lees la palabra para estudiarla, para conocer los atributos de Dios, para conocer qué le gusta, qué le disgusta, cómo es Él? ¿O solamente te conformaste con simplemente abrir la Biblia cada vez que estamos en un mensaje? ¿Sí? Yo como hijo de Dios necesito todos los días tener contacto con Él. Es imposible, mi querido hermano, que tengamos una transformación de nuestra vida si no hay oración y si no hay lectura de la palabra. Puede sonar simplista, pero es la verdad. Yo necesito leer y necesito orar para que mi vida sea transformada y cambiada. Y eso es algo que lleva toda una vida. Y lo bonito de todo esto, para que tengas esperanza, es que Dios te está hablando en este momento. Y Dios te habla todo el tiempo Dios nos habla. Pero este preciso momento tú lo has apartado para que Dios te hable. Y yo llego como un mensajero a tu vida para que tú examines cómo está tu caminar con Dios. ¿Cómo está tu vida delante de los ojos de Dios? ¿Realmente estás caminando, estás obedeciendo? ¿Simplemente has caído en una religiosidad donde simplemente tú oyes la palabra? Donde Jesús ya no hace parte de tu vida, simplemente eres cristiano por etiqueta. Entonces, examina tu corazón. Dios siempre está presto para perdonarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para restaurarnos.
¿sí? Porque yo creo que todos llegan esperando una palabra de aliento para que Jesús sane mi situación financiera, mi situación sentimental, mi situación emocional. La única forma es que tú ores. Primero que tú te arrepientas, que tú leas la Biblia y que tú ores, que te desahogues. Es el único método, es la única forma que yo te puedo enseñar, porque es lo mismo que nos enseña las Escrituras, como dice la palabra: orad sin cesar todo tiempo. Y Dios, que es poderoso, nos puede dar esa paz y esa tranquilidad y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la palabra. ¿Quieres seguir creciendo en la fe? Lee la palabra. ¿Sí? Y esa es mi invitación, que tú entiendas que necesitas leer, que necesitas orar para ver un cambio en tu vida. Es que una transformación no se trata de simplemente oír un mensaje, porque todos los domingos hay mensajes. Yo necesito estar expuesto a la revelación. Tal vez Jesús ya no se manifieste como de pronto se manifestó a Jacobo, en gloria físicamente, ¿sí? Pero sí Jesús se manifiesta en nuestras vidas a través de su palabra. Hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque por algo vemos el testimonio de Jacobo, de Pedro, de Pablo, de todos esos hombres que dejaron escritos. Y si tú analizas cómo es que de la noche a la mañana una persona incrédula que no seguía a Jesús da su vida y deja registrado toda una carta para que lo sigan a él. ¿Quién puede hacer eso? Solo Jesús, cuando realmente impacta la vida de una persona. Y eso es realmente lo que te invito en esta mañana, mi hermano, que tú realmente entiendas que Dios se revela a través de la Escritura, que tú no debes esperar una manifestación gloriosa para que sea Jesús entrando en tu vida. Dios puede hacerlo, sí. Cuando dice Dios puede hacer esto, sí, Dios puede hacer todo, sí. Pero dentro de los parámetros normales de hoy en día, Dios se revela a través de su palabra. Así que te invito a que entiendas esta palabra, que la medites, que estudies más los versículos, que estudies la vida de Jacobo, ver cómo este hombre cambió su vida. A mí me ministró muchísimo, me llama la atención, porque es un personaje que pasa, como digo, desapercibido, pero realmente tiene mucho trasfondo. Y lee, te invito esta semana, lee un día cada capítulo de la carta de Santiago. Verás que encontrarás una riqueza increíble y podrás ver cómo Santiago, después de que tuvo ese encuentro con Jesús, su forma de ver el cristianismo era completamente diferente, y podemos aprender mucho de él en esta carta. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Hoy tú me has colocado aquí, Señor, como un siervo, Señor, porque también me considero un siervo tuyo, al servicio de tu iglesia, para llevar una palabra de exhortación, una palabra de consolación y una palabra de edificación también, Señor. Porque eso es lo que hace tu palabra cuando nos acercamos a ella. Y yo te pido, Señor, que esta palabra que se ha enseñado hoy haya penetrado en los corazones de mis hermanos, que ellos puedan entender la importancia de tener una comunión estrecha contigo. Que tal vez muchas personas anhelan un encuentro sobrenatural contigo, apariciones, gloria, pero es que tú nos has dejado tu palabra, y como dice tu palabra, tú has exaltado tu palabra al mismo nivel de tu nombre, y en ella podemos encontrar tus pensamientos, lo que tienes para nosotros y la esperanza tan grande que todos tenemos al esperar en ti, al confiar en ti, porque tú eres la verdad, tú eres el camino y la vida a la salvación eterna, Señor. Gracias por
estos hombres de fe que dan testimonio hasta hoy día, Señor, de las cosas maravillosas que tú hiciste en sus vidas y nos has dejado de ejemplo para nosotros, para los de esta generación, para ser enseñados también, Señor, por el testimonio de cada uno de ellos, Señor. Yo te alabo, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en esta mañana. Que seas tú bendiciéndolos grandemente, Señor, sus familias, sus vidas, sus finanzas, todas sus áreas de su vida, Señor. Gracias porque tú, Señor, tienes el control de cada una de nuestras vidas, Señor. Y siempre eres fiel para que cada vez que nos acerquemos, siempre eres fiel para perdonarnos, para levantar nuestros ánimos, nuestro ánimo caído. Si tú en esta mañana estás desanimado, con depresión, con angustia, déjame decirte que hay esperanza para ti. Y Dios dice, mientras haya vida y esperanza. Y Dios y Jesús, a través de su palabra, está llegando a tu vida en esta mañana. Déjate transformar. Busca a Dios, sé humilde, reconoce tu pecado y entrega tu corazón en este momento delante de la presencia de Dios. Y para todos aquellos mis hermanos que están corriendo conmigo la carrera de la fe, Señor, yo te pido que fortalezcas nuestro hombre interior para seguir y perseverar hasta el fin, Señor. Gracias, te alabamos, te exaltamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, dale suscribirse, después le das a la campanita para que lleguen todos los mensajes, todas las notificaciones a tu cuenta de YouTube. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram, ¿sí? Para que te lleguen todos los mensajes, todas las imágenes, todas las cosas que tenemos para cada uno de ustedes. Así que nos vemos la otra semana, el otro domingo, y que Dios los continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Chao. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.